Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Con el compromiso de intensificar el trabajo para proveer garantías de seguridad para Ucrania, terminó en Londres la reunión de Volodymyr Zelensky con los líderes del E3. Según el Elíseo, la reunión permite continuar trabajando sobre el plan de paz de Donald Trump. Ahmed al-Shara proclamó la ruptura total e histórica con la era del régimen de Bashar al-Assad, que hoy cumple un año de haber sido derrocado en Siria. En el discurso aseguró que su gobierno marca un nuevo amanecer. Conectamos con nuestra enviada especial a Damasco. Una nueva masacre carcelaria azota Ecuador. 13 presos fueron encontrados muertos en la cárcel de Machala, al suroeste del país, tras una explosión registrada a las afueras del centro penitenciario. Se habría tratado de un dron cargado de explosivos para distraer a los guardias. Tenemos reporte. Iniciamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Francia, Reino Unido y Alemania pactaron con Volodymyr Zelensky intensificar el trabajo para cumplir su promesa y proveer así garantías de seguridad robustas para Kiev en la guerra contra Moscú y también medidas para la reconstrucción del país en guerra desde hace casi 4 años. Según informó el Palacio del Elíseo en un comunicado, la reunión con el mandatario ucraniano permite continuar trabajando sobre el plan de paz de la administración de Donald Trump. Desde las afueras del 10 de Downing Street, nuestra corresponsal Luisa Pulido nos informa. La cumbre extraordinaria por Ucrania concluyó aquí en Londres con un renovado apoyo de Europa a ese país y también con una imagen poderosa y bien elocuente, un mensaje definitivamente para Washington, y es que los líderes de las 3 grandes potencias europeas rodearon, abrazaron al presidente Volodymyr Zelensky, quien se encuentra esta semana en un nuevo intento diplomático en viajes en Europa para lograr el mejor acuerdo de paz posible. Una imagen poderosa que se dio aquí en las afueras del 10 de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico. Y es que justamente el acuerdo de paz diseñado por Estados Unidos fue el corazón de esta cumbre realizada en Londres. Los países europeos insistieron en ese apoyo irrestricto, pero también en que ese acuerdo de paz debe dar garantías contundentes de seguridad para Ucrania, para que Putin, el presidente Putin de Rusia, lo respete y lo cumpla, y para que los ucranianos puedan decidir su propio futuro. El primer ministro Keir Starmer habló de que esas negociaciones están en un momento bien complejo, mientras que el canciller alemán dijo que está escéptico sobre detalles del acuerdo de paz de Estados Unidos, pero reiteró entonces ese apoyo irrestricto de los países europeos. Dijo Merz que el destino de Ucrania es el destino de Europa, mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, habló del impacto que están teniendo las sanciones que la Unión Europea, el Reino Unido y en general Europa han impuesto sobre la economía rusa. El primer ministro Keir Starmer, en un guiño al presidente Donald Trump, dijo que nunca antes, desde que Trump está en el poder, nuevamente las negociaciones a favor de Ucrania están avanzando. En las afueras de Downing Street, una vez el presidente Zelensky terminó su reunión privada con Keir Starmer, varios miembros del público aplaudieron a Zelensky y le enviaron mensajes de solidaridad. Y en la franja de Gaza, Hamás continúa la búsqueda del cuerpo del último rehén israelí que se comprometió a entregar en la primera fase del acuerdo con Israel, una operación realizada contra el reloj por militares del grupo islamista Militantes junto a la Cruz Roja Internacional. Y en paralelo siguen también las labores para recuperar los cuerpos de los más de 70,000 palestinos asesinados durante la ofensiva israelí que permanecen bajo los escombros del devastado enclave palestino a fin de darles así sepultura. Amal Benotman con la información. Uno tras otro, los vehículos de la Media Luna Roja avanzan escoltando un transporte que lleva a militantes de Hamás en el barrio de Zeitún, en la ciudad de Gaza. Buscan recuperar el cuerpo del último rehén israelí dentro del enclave. El primer ministro Benjamin Netanyahu condicionó esta última restitución al paso hacia la segunda fase del alto el fuego.
Nos queda recuperar el cuerpo del último rehén, Ranikvili, un héroe de Israel, y luego esperamos pasar muy pronto a la segunda fase, que será más difícil. Según el plan del presidente estadounidense Donald Trump, la segunda fase prevé el desarme de Hamas, la retirada del ejército israelí de Gaza y el despliegue de una fuerza internacional. Mientras queda un solo rehén por recuperar, continúan también las búsquedas de palestinos desaparecidos o enterrados de forma apresurada. En el hospital Al-Shifa, equipos de la defensa civil siguen exhumando restos. Ayer recuperamos más de 45 cuerpos en el hospital Al-Ali. Hoy se han recuperado más de 150 en estas zonas, para trasladarlos al departamento forense y luego a los cementerios. Desde el alto al fuego del 10 de octubre, la violencia apenas ha disminuido. Israel ha seguido atacando la franja de Gaza y realizando demoliciones. Según el Ministerio de Salud del enclave, 373 palestinos han sido asesinados desde el inicio de la tregua. Las autoridades israelíes señalan que 3 soldados han muerto en este mismo periodo. En tanto, el 29 de diciembre es la fecha pactada entre Washington y Tel Aviv para la próxima reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Así lo anunció la portavoz del premier israelí. Los detalles sobre la reunión que tendrá lugar en la capital estadounidense aún no se conocen, pero el motivo sería el avance hacia una segunda fase del acuerdo de la administración del republicano para la Franja de Gaza. Seguimos en Medio Oriente y es que hoy se cumple un año de la caída de Bashar al-Assad en Siria y el presidente de facto sirio Ahmed al-Shara proclamó la ruptura total e histórica con la era del régimen de la familia al-Assad. En el discurso del primer aniversario aseguró que su gobierno marca un nuevo amanecer. Conectamos con nuestra enviada especial a Damasco, Etel Bonet, para ampliar esta noticia. Etel, muy buena tarde, noche para ti. Ha sido un día de celebraciones para el pueblo sirio. ¿Tú has podido estar ahí? ¿Cómo se desarrollaron? Sí, buenas tardes o buenas noches desde aquí. La verdad es que están siendo celebraciones por todo lo alto, que siguen siendo hasta altas horas de la noche y que empezaron no solamente hoy, sino desde el pasado jueves, desde que empezó esa operación relámpago para derrocar prácticamente 70 años de dictadura de la familia Assad. Las celebraciones, como decía, ha habido desfiles militares, también ha habido maniobras de helicópteros con paracaidistas y también un montón de conciertos. Y lo más importante y lo más interesante ha sido esos miles de personas, de familias que han venido durante todo el día y que durante los días anteriores también han estado por las noches celebrando, ¿no?, esa liberación, ese cambio y eso, como dice el presidente Ahmed Shara, esa nueva hoja de la nueva Siria. Pero quizás el punto más interesante que ha pasado desapercibido y que ha sido el más íntimo ha sido esta mañana precisamente en la oración del amanecer, cuando por un momento el presidente, el mandatario sirio, ha dejado de ser Ahmed Shara para volver a ser Abu Mohammed al-Jolani y ha vuelto a repetir esa entrada triunfal cuando él lideró el año pasado, antes de la caída de al-Assad, la entrada de lo que fue las tropas de Hayat Tahrir al-Shams, y entraron en la mezquita de los Omeyas y ha entrado vestido con un y no con ese cambio de imagen que estamos acostumbrados a verle en el último año, y es por eso que ha sido un poco como esa repetición de momento del año pasado, y lo más importante ha sido lo que ha dicho, porque ha repetido una frase del Corán en la que decía que tenéis, como yo obedezco a Dios, tenéis que obedecerme. Esto ha creado también ciertas críticas precisamente porque solamente se refería a los musulmanes, porque estaba hablando de Alá, pero en este caso ese Dios era Alá, y eso ha llevado también críticas a las otras partes, ¿no?, de las minorías que han visto que no están representadas. Justamente hablas, Etel, de minorías, y es que pese a la euforia por este primer aniversario, no todos son celebraciones para los sirios. Después de un año de cambio de poder, ¿hay avances reales? Realmente son todo buenas intenciones. Hay que recordar que estamos hablando de un país que ha estado más de 13 años de guerra civil y que
sí que está intentando haber esa apertura que está llevando a cabo tanto el presidente Ahmed Shara como lo que es su ministro de Exteriores, que como hemos visto han viajado a Francia, a Estados Unidos, se han reunido pues, a todos los países del Golfo, también Egipto, y todo esto busca, ¿no?, traer inversores al país, nuevas inversiones, pero la realidad es que el país, la situación es muy difícil. Estamos hablando que hay problemas de internet, hay problemas de electricidad, hay problemas de agua. Prácticamente la ONU ha dicho que el 90% de la población está bajo el umbral de la pobreza y la libra siria, quiero decir, sigue cayendo. No se ha estabilizado, está un poco mejor que hace un año, pero todavía no ha llegado a los niveles pues, que era antes de la guerra. Todo esto, pues hablando de esas inversiones, de traer pues, capital extranjero para hacer pues, lo que son nuevos edificios, hoteles o centros comerciales, para atraer al turismo y también al comercio, es algo que la gente en estos momentos no lo necesita y lo que realmente necesita pues, es precisamente poder tener agua, poder tener luz y poder tener un salario. Ethel Bonet, gracias por el reporte, lo decíamos en vía especial a Damasco. Y ahora vamos al continente asiático. Un potente terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón y disparó una alerta por peligro de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate. La primera ministra nipona Sanae Takaichi informó que formó un equipo especial para hacer seguimiento de la situación que mantiene al país en máxima alerta. Asimismo dijo que se instruyó a las autoridades a ofrecer información oportuna a la ciudadanía y adoptar las medidas necesarias para prevenir daños y priorizar la vida de las personas. Escuchemos a la premier. Ordené de inmediato que se facilitara al público información oportuna y exacta sobre los tsunamis y las evacuaciones. También que se aplicaran plenamente medidas para prevenir daños, como la evacuación de residentes, y que se determinara lo antes posible el alcance de los daños, trabajando estrechamente con las autoridades locales y bajo el principio de poner la vida humana en primer lugar. Todo el gobierno debe dedicar todos sus esfuerzos a las medidas de respuesta a los desastres de emergencia, incluyendo el rescate y socorro de las víctimas. En información de la región latinoamericana, Ecuador es escenario de una nueva masacre carcelaria. 13 presos fueron encontrados muertos en la cárcel de Machala, al suroeste del país, tras una explosión registrada a las afueras del centro penitenciario. Recordemos que en esa misma cárcel fueron asesinados hace casi un mes 31 presos, varios por asfixia. Y para ampliar la información conectamos con nuestra corresponsal Carolina Mela. Carolina, muy buena tarde. ¿Qué se conoce hasta el momento sobre esta masacre penitenciaria? Una nueva más, decíamos, en la mitad del mundo. Hasta el momento, 13 presos que habrían fallecido, pero no se tiene mayor confirmación porque podrían incluso ser más. Esto se da en medio de la opacidad del gobierno de entregar información sobre esta nueva masacre. De lo que se sabe es que explotó un dron muy cerca, a pocos metros de la cárcel de Machala, que está en la provincia del Oro, al sur de Ecuador, y que además está en el centro de la ciudad de Machala. Explota este dron, se levanta toda la emergencia por parte de la policía, pero al mismo tiempo hacen una intervención a la cárcel por la cercanía de lo que se dio esta explosión. Ahí encuentran los 13 cadáveres de los presos y los encuentran con signos de asfixia, al parecer muy similar a lo que había ocurrido, lo decías, hace casi un mes con 31 presos que habían muerto en condiciones similares. Esto además se suma a otros centenares de presos que han fallecido no solamente de esta manera, sino también por tuberculosis, sobre todo aquí en la cárcel de Guayaquil, en la cárcel del Litoral. Ya suman alrededor, solamente en el año 2025, cerca de 600 presos que han fallecido. Esto es más muertos, presos muertos en este poco tiempo de lo que murieron entre el año 2021 y 2023 en las peores masacres carcelarias que ha vivido el país. Carolina, también desde Ecuador llega la noticia de que el expresidente y también ex vicepresidente Lenín Moreno es llamado a juicio por un caso de corrupción. ¿De qué se trata? La Fiscalía la acusa del delito de cohecho, y lo que hay hoy es que finalmente, después de casi 3 meses, el tribunal pues resuelve llamar a juicio al expresidente Lenín Moreno y además a otras 23 personas involucradas en este delito. Esto empieza cuando Lenín Moreno era vicepresidente en el gobierno de Rafael Correa. La Fiscalía lo acusa de que direccionó en que se firme y se haga un contrato millonario con una empresa china, Sinohydro, y que además también de este financiamiento de $2.000 millones para la construcción de una hidroeléctrica
mega obra de este gobierno, que es una de las más importantes, de hecho, del país, que se llama Coca-Cola Sinclair, se lo haga directamente. Él direccionó para que se firmara con esta empresa y además también el financiamiento se lo tenga con el Exim Bank de China. La fiscalía habla de que se movieron alrededor de 76 millones de dólares y que este sería uno de los casos de corrupción más grandes que ha pasado del país. Aparte del expresidente Lenín Moreno, está también el ex embajador de China en Ecuador y también la esposa del expresidente Moreno, sus 2 hijas, su cuñada y 2 hermanos. Carolina Mela, te agradecemos mucho por el reporte desde Ecuador y pendientes de ambos asuntos. Y gracias también a ustedes por su compañía. En breve regresamos con más información aquí en France 24. No se vayan.